Es imposible definir con exactitud lo que implican hacer, a pesar de que todos hemos pasado por ello. Es ciertamente sorprendente y probablemente traumático. Lo que los científicos sí saben es que en el momento del nacimiento experimentamos un aumento de adrenalina incluso más intenso que durante un ataque al corazón. Esta oleada de adrenalina nos ayuda a vivir. Incita a nuestros pulmones a que empiecen a respirar por vez primera. Nuestros pulmones no habían inhalado aire hasta entonces. Estaban anegados de líquido amniótico. Corremos el riesgo de morir asfixiados. En la parte superior de los riñones, las glándulas suprarrenales inundan la corriente sanguínea de adrenalina. Los músculos que necesitan oxígeno repentinamente empiezan a contraerse. Nuestros pulmones son un estallido de vida y realizamos nuestra primera inspiración. Es el acto aeróbico más importante de nuestra vida. Lo repetiremos unos 700 millones de veces más. El aire pasa por la tráquea y fluye a través de miles de ramificaciones, los bronquios, y de ahí hasta los 30 millones de diminutos compartimentos de aire, los alvéolos. Estos absorben el oxígeno hacia nuestra sangre. Y expulsan el dióxido de carbono que exhalamos en cada respiración. Es entonces cuando el cordón umbilical, el vínculo físico entre la madre y el niño, puede ser cortado. Ahora dependemos de nosotros mismos. El organismo del bebé tiene que adaptarse a vivir fuera de la matriz. Es un momento decisivo y peligroso. Nuestro corazón, no más grande que una nuez, lleva ya 8 meses latiendo. Sin embargo, en los primeros días de vida surge un pequeño problema. Existen 2 orificios, uno en la aorta y otro en el mismo corazón. De hecho, estas 2 aberturas no son anomalías, son un vestigio de nuestra existencia antes de nacer, cuando la sangre circulaba a través de un sistema de vasos sanguíneos hasta la placenta. El cometido de estas cavidades era desviar la sangre de nuestros inactivos pulmones, pero ahora que estos están a pleno rendimiento, quedan selladas para siempre. Ahora el corazón funciona con normalidad. Bombea la sangre a través de las decenas de miles de vasos sanguíneos. El resto de nuestros órganos entran también en escena. El hígado realiza 500 funciones diferentes, desde generar el calor corporal hasta procesar las toxinas.
La función de los riñones es mantener el nivel de agua en el organismo. El tracto digestivo ha de limpiar sus conductos, preparándose para ingerir su primer alimento. Nuestros intestinos están repletos de líquido amniótico digerido y células muertas, una sustancia viscosa como el alquitrán y de un color negro verdoso llamada meconio. Además es corrosivo. En algunos recién nacidos, el meconio puede introducirse en los pulmones y dañar su delicada pleura. Sin embargo, aquí en los intestinos resulta inofensivo y es evacuado en cuestión de horas. Las primeras ingestas de leche materna aceleran este proceso. Puede que ya haya superado el trauma de nacer, pero el problema de adaptarse a vivir fuera de la placenta no ha hecho nada más que empezar. Un recién nacido en su primer mes de vida. Este es el momento en el que empezamos a percibir y a explorar el mundo que nos rodea. La infancia es un periodo de rápido crecimiento, tanto por fuera como por dentro. El cuerpo humano es un milagro de diseño microscópico. Órganos diminutos y perfectamente formados, cada uno de ellos compuesto por miles de millones de células funcionando a la perfección. Estas células son los ladrillos de nuestro cuerpo, constituyen lo que somos. 100 billones de células, trabajando todas en perfecta armonía. Dentro de cada célula existe ese mismo motor extraordinario, una máquina que le indica a cada una de ellas cómo ha de crecer y qué funciones debe llevar a cabo. Es el ADN y es único en cada persona. El ADN es la impronta química de nuestra identidad, las instrucciones que crean cada nuevo ser humano y que se harán patentes a lo largo de nuestra vida. El ADN no solo determina nuestro aspecto y forma de ser, también establece el devenir de nuestra existencia. Decide cuándo creceremos, cuándo nos desarrollaremos, cuándo envejeceremos y cuándo moriremos. Pero nuestra vida también viene forjada por todo lo que nos rodea y por la gente con la que la compartimos. Nuestra vida fuera del vientre materno sigue siendo un desafío. Por mucho que nuestras madres traten de mantenernos calientes, aún no podemos regular nuestra temperatura corporal. La temperatura en el útero era de 38 grados. Los 18 existentes en la casa son todo un contraste para el organismo. El problema radica en que la región del cerebro que regula la temperatura, el hipotálamo, aún no se ha desarrollado. Nuestro cerebro de bebé está bajo presión. Está realizando 100 billones de cálculos simultáneos por segundo. Nuestro hipotálamo no puede abarcar la tarea extra de mantenernos también calientes. En ese momento corremos el riesgo de sufrir una hipotermia. Una cámara de infrarrojos nos muestra la lucha por mantenernos calientes en el momento que vamos perdiendo el necesario calor corporal. La zona de amarillo es donde la pérdida es mayor. Por suerte, congénitamente estamos preparados. Disponemos de una capa especial de tejido que contribuye a mantenernos calientes. Es el tejido adiposo.
Además de tejido adiposo blanco, nacemos con tejido adiposo marrón, común con los animales que hibernan. Muy bien, chicos, nos hemos quedado exactamente a los 12 minutos. De acuerdo, ya la otra semana, a partir del minuto 12, pues vamos a seguir viendo, ya si hasta el minuto 24. ¿Está bien? ¿Qué les pareció el videíto? ¿Entretenido, aburrido, cansado? A ver, quiero sus opiniones, mis estimados estudiantes. Ah, ¿no quieren participar? Yo les voy a hacer participar entonces, pues. A ver, vamos con... A ver, Sebastián, ¿qué te ha parecido el video, hijo? ¿Mm? Sebastián Moyano, ¿estás ahí? Ya, muy bien, chicos. Bueno, la verdad, yo sí voy a ser bastante claro, directo. Yo siempre he sido así también. A mí me gustan las cosas bastante claras y directas. Yo cada vez que llamo a cualquiera de ustedes y ustedes no me respondan, lo voy a sentir mucho, los voy a considerar como evadidos de clase. De acuerdo, estoy haciendo la advertencia ahora, para que luego después no tengamos ese inconveniente. De acuerdo. Y bueno, pues voy a tener que llamar lista también durante mis clases para ver si están o no están participando. Así que en este momento, por favor, todos me prenden sus cámaras para poder ver quiénes son los que están ahorita presentes, activos en la clase y quiénes se han ido a pasear. ¿Ya? Ya, voy a ir viendo uno por uno a ver quiénes son los que están ahí frente a su computadora prestando atención. Mm, muy bien. Ya, entonces ahora empiezo y me hablan. Voy a llamar rapidito lista y me dicen presente, ¿ya? Adriana Hilario. Presente, profesor. Muy bien. Antonella Lanasca. Presente, profesor. Muy bien. Ariadna Rojas. Presente, profesor. Muy bien. Cristian Almerco. Presente, profesor. Cristian Vargas. Presente, profesor. Muy bien. Christopher Vivas. Presente, profesor. Muy bien. Lozano. Erika Lozano. Presente, profesor. Muy bien. Grace Astete. Profesor. Muy bien. José Samaniego. José Samaniego. Mm, ya, muy bien. Justin Hurtado. Justin Hurtado. Justin Hurtado. Presente, profesor. Ya. Kevin Caro. Presente, profesor. Muy bien. Lucero Inche. Presente, profesor. Ya. Marco Manrique. Presente, profesor. Muy bien, Marco. María Calderón. Presente, profesor. Ya. Steven Cóndor. Presente, profesor. Ya, muy bien. Yeslin Peña. Presente, profesor. Ya, muy bien. Ahora sí.
Pueden apagar sus cámaras, mis estimados estudiantes. Gracias. Listo, muy bien, gracias. Chicos, un gran servicio. Cuando nosotros vamos a trabajar, José Samaniego, por favor, hijo, ¿podrías apagar tu cámara? Muchas gracias, hijo. Ya, cuando vamos a trabajar, quiero que entiendan lo siguiente, mis estimados estudiantes. Eh, en cualquier momento de la clase yo me detengo, empiezo a hacer preguntas de intervención oral de manera indistinta. ¿Ya? Cuando te toca, por ejemplo, decimos, a ver, Steven Cóndor, muy bien, Steven prende el micro, prende la cámara. Y a cualquiera quien le toque, inmediatamente, ni bien se le llama, prende el micro y prende la cámara. Es por eso que nosotros ya, pues cuando estamos en clases ya debemos estar listos, ¿no? No debe ser que de repente alguno todavía esté en pijama, despeinado, no, pues, ¿no? Ya me he levantado temprano, antes de las 8, he tomado mi desayuno, me he dado una lavadita, una peinadita para estar presentable en mi clase, porque en cualquier momento me piden que prenda la cámara y participaré durante la clase. Estamos quedando en eso. Y de nuevo, discúlpenme que sea así, pero tenemos que tener disciplina, quieran o no. A pesar de que sea una modalidad a distancia, mis estimados estudiantes, tenemos que aplicar la disciplina. ¿Ya? Entonces, llamo, prenden el micro, prenden la cámara y les doy su pregunta para que puedan participar. ¿Ya? Correcto. Esa va a ser la mecánica. Si demoran demasiado tiempo en prender la cámara y el micro, lo voy a sentir mucho, los voy a considerar como evadidos. ¿Ya? Por eso estamos haciendo las aclaraciones en este momento. De ahora en adelante va a ser así. ¿Ya, chicos? Muy bien. Una vez hecho esta aclaración, ahora sí, ya empezamos con nuestro trabajo del día de hoy. El día de hoy también con ustedes, que son la sección Antares, después de lo que viene a ser nuestras clases, que las tenemos hasta las 11, por horas de la tarde tenemos en este caso con ustedes de 5 a 5:30 lo que viene a ser nuestro apoyo, ¿no? Ahí vamos a hacer un tipo foro donde vamos a ayudarles pues también con las preguntas de repente de la tarea y cualquier otras dudas que ustedes puedan haber tenido. Entonces también hay que ser puntuales para ingresar a ese foro, ¿ya? Muy bien, ahora sí empezamos, voy a compartir la pizarra, ¿ya? Para poder dar inicio a nuestro trabajo del día de hoy. Habitualmente, como les decía, vamos a trabajar con el módulo para que ese módulo también le demos la preponderancia y ustedes también se pongan a estudiar del módulo, ¿ya? Muy bien, ahora sí damos inicio a nuestra clase, comparto la pizarra, a ver, ¿dónde está mi pizarrita? Mi pizarrita está por acá, ya está. Hoy no aparece la pizarrita, ¿qué ha pasado? Listo, ahora sí. Chicos, ¿se visualiza la pizarra? Por favor, ayúdenme. Sí, Chicos, ¿se profesor. logra visualizar la pizarra? Ya, Sí. correcto, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Muy bien, chicos, señoritas y jovencitos, mejor así, ¿no? Porque no son tan chiquitos, ya ustedes ya son más grandecitos. Señoritas y jovencitos, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es la histología humana. Bueno, quien les habla es el profesor Alejandro Paucar Casas. Ya saben que estamos en el curso de biología y bueno, ustedes que son la sección Antares, ¿no? El día de hoy, 17 de marzo del 2021, entonces damos por iniciada nuestra clase. A ver, vamos a dar inicio pues vamos a trabajar con nuestro módulo como les iba diciendo. Bueno, el tema de esta semana, la histología humana. Cuando hablamos nosotros de la histología humana, primero debemos de entender algo y debemos de hablar del término histología. Cuando hablamos y hacemos referencia del término histología, debemos de comprender lo siguiente, que este término histología que ahora voy a subrayar, pues hace referencia a la rama de la biología que se encarga de estudiar todo lo que vienen a ser los tejidos que constituyen a los seres vivos, ¿no? Y cuando hablamos de tejidos, pues no estamos haciendo referencia a una chompa, ¿no? Ni nada por el estilo, sino tejidos es el conjunto de células que cumplen funciones similares y que se agrupan para poder cumplir una función en común. ¿Ya? Entonces esos son
los tejidos. ¿Quién lo estudia? La histología. Y si vamos a hablar de la histología humana, pues obviamente estamos hablando de los tejidos que constituyen la composición del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué decimos de la histología? Dice que en realidad esta rama de la biología que estudia los tejidos, pues se desarrolló con el microscopio óptico sencillo, ya que no se necesita pues un microscopio tan potente para poder observar y reconocer a las células que forman parte de los distintos tejidos que constituyen nuestra estructura de los seres humanos. ¿Ya? Este caso, pues la histología dice, se desarrolló con el microscopio óptico sencillo y con técnicas para preparar finos cortes de materias biológicas para poder examinarlos posteriormente. Bueno, cuando hablamos de finos cortes, bueno, pues en algún tejido animal trabajamos habitualmente con los bisturís para hacer cortes en ellos y tenemos que tratar de hacer el corte más delgado posible para que pueda ser fácilmente visible y reconocible a través del microscopio. De repente, durante el transcurso del año, haremos alguna sesión donde podamos permitirnos, de repente, no presencialmente y con un microscopio, pero sí hay plataformas virtuales que nos ayudan a también realizar este tipo de experimentos en laboratorio, claro, laboratorios virtuales, donde de repente vamos a poder ver y trabajar lo que vienen a ser un laboratorio virtual del tema de la histología. Vamos a ver los diferentes tejidos en un microscopio simulado, cómo se hacen los cortes, etcétera. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer eso para que también sea pues un curso no solamente teórico, sino también práctico y que a ustedes también les llame más la atención. De antemano, de mi parte, pues cuentan con todas esas ganas y entusiasmo. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que mencionar en este caso, mis estimados estudiantes, de que cuando nosotros hablamos de este estudio de la histología, que ya sabes que se desarrolló con el microscopio óptico sencillo y unos cortes muy finos y delgados de los tejidos, que a pesar, dice, de este equipo tan sencillo con el que se contaba y de que el material no se preparaba de forma adecuada, los primeros histólogos aprendieron una sorprendente calidad de conocimiento sobre la estructura del material biológico. Estudios como estos son los que hicieron que Virchow propusiera la teoría celular. Bueno, vamos a hablar un poquito de Virchow. ¿Quién es Virchow? Su nombre es Rudolf Virchow. Es un ruso que junto con dos alemanes, el señor Theodor Schwann y el señor Matthias Schleiden, pues propusieron la denominada teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? En el año de 1665, el primer hombre en observar una célula a través de un microscopio simple, ¿no?, fue el señor Robert Hooke, un inglés, en 1665. Y a partir de que este señor por primera vez observó la célula y le dio esa denominación de célula, porque cuando él vio la imagen parecían pequeñas celditas del panal de una abeja y de celdilla sacó el nombre célula, pues se trató de hacer conceptos con respecto a esta. Hasta que en el año de 1831, 1832, o sea, varios años más tarde, ¿no? O perdón, 1838 y 1839 respectivamente, los alemanes, tanto Matthias Schleiden y Theodor Schwann, propusieron en un primer inicio la teoría celular, o sea, una explicación, un concepto básico de la célula. Y años más tarde, este ruso, Rudolf Virchow, completó dicha teoría celular, aproximadamente en los 1854. ¿Ya? Entonces, por eso lo mencionan él. Es por eso que justamente a través de todos estos estudios de microscopio le han dado inclusive las bases a este señor para que él pueda proponer la teoría celular. ¿Y qué es la teoría celular? Es el intento de conceptualizar lo que viene a ser una célula. Hoy en día tenemos un concepto completamente definido, pero con unos términos adicionales a los que aquella oportunidad planteaba la teoría celular. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos pues de célula y todo eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos decir? Sobre la estructura de los organismos vivos que sostenía la célula como la unidad básica estructural de la mayor parte del material biológico. Cada célula se consideraba como la unidad individual rodeada de una pared denominada membrana celular y cuyo interior se encontraba toda la maquinaria necesaria para su funcionamiento, o sea, todas las organelas.
mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosomas, lisosomas, etcétera, que serían las estructuras internas de las células y que permiten el normal y adecuado y correcto funcionamiento de estas. ¿De acuerdo? En ello, los primeros años se desarrollaron un vocabulario específico para la histología, basado en el análisis de las células bajo el microscopio óptico y un conocimiento limitado de la fisiología celular. O sea, en un primer momento se desarrolló más el tema de histología, reconocer las células que formaban los diferentes tejidos, pero no sabíamos mucho de la fisiología, del funcionamiento. La fisiología estudia el funcionamiento de estas células. Y a partir de todos estos estudios, que justamente es la parte introductoria de nuestro tema del día de hoy, pues se ha venido desarrollando todo el campo de la histología, permitiéndonos conocer a los diferentes tejidos que pueden constituir parte de los organismos animales, vegetales y sobre todo en el caso de nosotros, los seres humanos, que estamos formados por múltiples tejidos, como por ejemplo el tejido conectivo laxo, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido conectivo denso, tejido muscular, tejido epitelial, etcétera, etcétera. En realidad los tejidos que constituyen al ser humano, bueno, son muchísimos, pero tenemos que hacer una aclaración. Estos tejidos los vamos a poder agrupar en 4, que se les va a denominar, en este caso lo vamos a poner acá y con rojo, tejidos fundamentales. ¿Ya? Son los tejidos fundamentales. Van a venir a ser 4. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Cuando hablamos sobre todo de lo que vienen a ser los seres animales y dentro de ellos nosotros los seres humanos. Entonces ahora nos toca hablar justamente ya entrar de lleno en el campo de lo que es la histología del ser humano y reconocer estos 4 tejidos fundamentales. ¿De acuerdo? Y a partir de estos también pues habrán algunos que van a tener otros tejidos incorporados en su interior. A ver, empecemos con los 4 tejidos fundamentales del ser humano. En primer lugar, vamos a dar inicio con lo que viene a ser el tejido epitelial o los tejidos epiteliales. ¿Qué podemos decir con respecto a estos tejidos epiteliales? Bueno, son tejidos que van a presentar células que cubren superficies, cavidades corporales y forman también glándulas sólidas como glándulas salivales, tiroides, etc. Entonces, vamos a ser bastante precisos y lo vamos a apuntar acá, ¿no? Aquí justamente vamos a ver este tejido epitelial. Aquí vemos una imagen, ¿no? Tejido epitelial, un claro ejemplo, nuestra piel. También podemos decir que este tejido epitelial, de acuerdo, vamos a decir que él es el tejido de recubrimiento. Recubrimiento y protección. ¿Y a qué hacemos referencia con eso? Decimos que es un tejido de recubrimiento y protección, ¿saben por qué? Porque recubre todas las partes del cuerpo humano, ya sean externas, como por ejemplo la piel que recubre todas las estructuras externas del cuerpo humano, e inclusive recubre estructuras internas. Por ejemplo, nuestro estómago está cubierto por una mucosidad que es tejido epitelial que va a proteger y cuidar las paredes interiores de nuestra cavidad estomacal y así como de todas las cavidades que tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces, el tejido epitelial, su principal función es recubrimiento y protección. Y también podemos decir que este tejido epitelial puede cumplir función glandular, ya que este tejido epitelial va a formar tanto las glándulas exocrinas como las glándulas sudoríparas, las glándulas también salivales, etcétera, y también habrán glándulas endocrinas como las glándulas hipófisis, suprarrenales, que se encargarán de producir muchas sustancias como las hormonas. Entonces, eso podríamos decir del tejido epitelial. Aquí vemos una imagen de este. Esta imagen que vemos sería una imagen en realidad de lo que es el tejido epitelial de nuestra piel, ¿ya? Dentro de las siguientes clases también conoceremos a profundidad el tejido epitelial y la clasificación, ya que los tejidos epiteliales se clasifican en una gran variedad de distintos tejidos, ¿ya? Entonces, ese sería el tejido epitelial, que lo acabamos de mencionar.
Por otro lado, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el tejido conectivo o conjuntivo. ¿De acuerdo? Tejido conectivo o conjuntivo. Por eso lo subrayamos. Ahora, ¿qué podemos decir de este tejido conectivo o conjuntivo? Podemos mencionar que este tejido conectivo o conjuntivo van a estar formados por células que producen una matriz extracelular y sirven para unir o servir de soporte de otros tejidos especializados, gracias a la formación de los tendones, huesos, tejido adiposo, tejido sanguíneo, etc. Muy bien, veamos una imagen del tejido conectivo o conjuntivo. Aquí está, lo pueden ver. Este es un tejido conectivo. ¿Por qué su nombre conectivo? Porque sirve para conectar unir, a otros tejidos entre sí. Por ejemplo, ¿por qué nuestros músculos están sobre los huesos? Gracias a un tejido conectivo denso que permite unir los músculos a los huesos a través de lo que vendrían a ser los denominados, por ejemplo, tendones. ¿Ven? ¿Por qué la piel está unido a lo que vienen a ser los músculos? Por un tejido conectivo que en este caso, por ejemplo, parece una gelatina transparente blanquecina que permite unirlo, que se llama tejido conectivo laxo. Ahora, aquí vamos a hacer un rápido resumen de este tejido conjuntivo o conectivo. Ya, a ver, ¿por qué lo vamos a llamar así? Ya, a ver, subrayamos nuestro tejido acá. Ya, 2 puntitos. Les explico, a ver. Cuando nosotros hablamos de este tejido, pues hacemos referencia a lo siguiente. Uy, caramba, se me borró. Ahora sí, puntito acá. Nos vamos a lo que es el lapicerito rojo y puntito acá. Ya. A ver, vamos a ir por partes. Primero, conjuntivo. Se le llama así porque este tejido está formado por un conjunto de otros tejidos. ¿Cómo así? En realidad hay un conjunto de tejidos a los cuales vamos a denominar tejido conjuntivo especializado que cumple dichas funciones. Que cumple dichas funciones. De funciones especializadas, como por ejemplo el tejido óseo, que cumple función de sostén. ¿Ves? El tejido cartilaginoso, que forma muchas estructuras blandas y flexibles en nuestro cuerpo. El tejido adiposo, que almacena la grasa en nuestro cuerpo y nos permite conservar nuestro calor o temperatura. ¿Ve? Y también ayuda como amortiguador entre nuestros órganos internos. Tenemos también al tejido sanguíneo, ¿no? Que es un tejido de transporte. Y así. Entonces se llama tejido conjuntivo porque está formado por un conjunto de tejidos especializados que cumplen múltiples funciones en nuestro organismo. Pero así como se llama conjuntivo, también lo denominan conectivo. Y se llama conectivo, se llama así tejido conectivo propiamente dicho. Ya, y vamos a ver por qué. Este sería el tejido conectivo propiamente dicho. ¿Y por qué se llama así propiamente dicho? Porque dicho sea de paso, pues cumple esa función. Conectividad, o sea, conecta, une. ¿De acuerdo? Por eso se le llama así. Ese tejido conectivo propiamente dicho va a estar formado por tejidos como, por ejemplo, el tejido conectivo laxo, que es una especie de gelatina que permite unir al tejido epitelial con el tejido muscular, el tejido conectivo denso,
que pues es mucho más parecido a un cartílago que permite unir músculos con huesos, ¿no? Y otros tejidos más, mucho más resistente, ¿no? Y lo que hacen justamente es eso, conectar, unir a otros tejidos entre sí. ¿Ven? Y ese sería pues el tejido conectivo o también conocido como tejido conjuntivo. Y ya te expliqué por qué los dos nombres. Entonces, uno sería el tejido epitelial, dos sería el tejido conectivo o conjuntivo, y luego vamos a hablar ya de lo que viene a ser acá el tejido muscular. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos decir de ese tejido muscular? Lo subrayamos primero, ¿ya? Podemos decir que sus células son bastante grandes y contráctiles. Contráctiles, ¿qué cosa es contraer o contráctil? Que van a ser como los acordeones, ¿no? Un acordeón, por ejemplo, se contrae, se estira, se contrae, se estira, se contrae, se estira. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos decir? Aquí vemos el tejido muscular. Sus células son muy larguitas y delgaditas, se llaman fibras musculares. ¿Y qué podríamos decir? Aquí lo vamos a escribir. 3. Tejido muscular. ¿Ya? ¿Qué decimos de este tejido muscular? A ver, lo subrayamos. ¿De acuerdo? Y podríamos decir lo siguiente, que este tejido, ya, es el tejido que produce movimiento. Tejido que produce movimiento. Este tejido es el que produce el movimiento de nuestros músculos para levantar la mano, saltar, correr, ¿no? Movimientos voluntarios y también movimientos involuntarios, como los latidos del corazón, como por ejemplo mi estómago cuando realiza los movimientos peristálticos, etcétera. Todo movimiento que se produzca en nuestro organismo es gracias al tejido muscular. Por eso decimos que es el tejido del movimiento o que produce movimiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos una imagen del tejido muscular. ¿Ven? Ahora el otro tejido fundamental sería el cuarto, el tejido nervioso. Justamente acá está, vamos a hablar de él. ¿De acuerdo? Lo subrayamos y mencionamos lo que nos dicen de él. Tejido nervioso. ¿Ya? ¿Qué decimos del tejido nervioso? En referencia a las células que lo forman, pues van a constituir nuestro encéfalo, la médula espinal, los nervios, etcétera. ¿Y qué podríamos decir nosotros adicionalmente a eso? Aquí, 4. Nuestro tejido nervioso. Podríamos mencionar lo siguiente, mis estimados estudiantes. Podríamos decir que este es un tejido altamente especializado. Altamente especializado. ¿Y por qué, mis estimados estudiantes? Porque este se especializa en lo siguiente. ¿Ya? Dice, produce impulso nervioso. Conduce impulso nervioso. Y transmite impulso nervioso. O sea que todo gira en función al impulso nervioso. ¿Y qué es el impulso nervioso? Pues es la información que viaja a través de la red de nuestros nervios y que permiten que nuestro centro de operaciones, el cerebro, esté comunicado con todas nuestras estructuras. Por ejemplo, al momento de yo recibir un pinchazo, inmediatamente este estímulo mecánico se transforma en energía química que empieza a viajar a través de los nervios para llegar al cerebro. Y el cerebro decodifica la información y regresa la información para dar una respuesta. El pinchazo, inmediatamente sacaste la mano, te das cuenta, para que sigas, dejes de percibir el dolor. Pero ¿qué ha ocurrido? La información ha viajado hasta el cerebro y ha regresado. Ha ido a una velocidad tan grande
que ni cuenta te has dado tú del tiempo de diferencia entre el pinchazo y el sacar la mano, porque para ti fue automático, inmediato, ¿cierto? Entonces, todo ese impulso nervioso, pues el tejido nervioso que está formado por las células de las neuronas producen el impulso nervioso, las neuronas conducen ese impulso nervioso y lo pueden transmitir de una a otra neurona para que llegue al cerebro y luego pueda producirse una respuesta. ¿Correcto? Entonces quiero que tengan en cuenta eso, por favor. ¿Sí? Listo. A ver hasta acá. ¿Todo claro o habrán dudas, preguntas, inquietudes que ustedes puedan tener, mis estimados estudiantes? ¿Mm? Chicos, ¿dudas, preguntas o todo claro? ¿Mm? Ya. Ya estamos conociendo los 4 tejidos fundamentales. ¿Ah? Ya les he dado una descripción aparte de la que está en el libro, ya estamos escribiendo acá una descripción aparte. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, se está grabando la clase, así que cuando ustedes desean puedan volver a verla. ¿Ya? Listo. Eso es lo de bueno de tener la pizarra, ¿no? Nos permite hacer ese tipo de trabajo. Ya está. Ahora, ¿qué más podemos decir ahora con respecto a estos tejidos fundamentales? Podríamos mencionar que la diferencia principal entre estos tejidos es por el tipo de células que la componen y la naturaleza de la cantidad de sustancia intercelular y cómo funciona. Cada uno cumple funciones diferentes. Por ejemplo, el epitelial recubría y protegía, ¿no? El muscular producía movimiento. El nervioso, pues se encarga todo lo que es con respecto al estímulo o el impulso nervioso. El tejido conectivo conecta y dentro del conectivo, también conjuntivo, pues hay un grupo de otros tejidos que cumplen múltiples funciones. Sus células son diferentes unas de otras, ¿no? Y cumplen funciones diferentes cada una de ellas. También decimos que la histología es la rama de la biología que justamente estudia los tejidos, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado. En su aspecto más amplio, el término histología se utiliza como si fuera sinónimo de anatomía microscópica, porque su material abarca no solo la estructura microscópica del tejido, sino también a la célula, los órganos y los sistemas orgánicos. Muy bien. Entonces, si la histología estudia los tejidos, pues es necesario saber cuál es la definición de los tejidos, ¿no? ¿Y qué decimos para definir a un tejido? Pues decimos que el tejido, o se llama tejido, a la agrupación de células dispuestas en una organización específica. En algunos casos, las células tienen todas la misma estructura, la misma forma, esto habitualmente en los tejidos que son más simples y sencillos. Por ejemplo, las células de grasa forman el tejido adiposo, ¿no? ¿Cómo se llaman esas células que forman ese tejido? Se llaman adipocitos. ¿Y cuál es su función? Todas, ¿ah? Almacenar grasa para poder formar el tejido adiposo que cumple funciones como ser termorregulador, que cumple funciones de amortiguación de nuestros órganos internos, etcétera. Y también ser reserva de energía, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de tejidos aparentemente diferentes contienen una mezcla de tejidos distintos, de tejidos con distintas funciones, que se pueden denominar tejidos complejos. Por ejemplo, el tejido nervioso contiene células nerviosas, las famosas neuronas, ¿no? Las células de sostén que vienen a ser los astrocitos, que son unas células del tejido nervioso que ayudan a cuidar y proteger a las neuronas, por eso se llaman células de sostén. Las nutren, las sostienen, las reparan, etcétera, ¿no? También hay células inmunitarias como la microglia. Esta célula inmunitaria se llama así porque son las células de defensa del tejido nervioso. Son las que cuidan y protegen a las neuronas de la invasión de cualquier otro microorganismo que pudiera afectarlas o dañarlas. ¿Ve? Son células inmunológicas, de defensa, podríamos decir, ¿no? Y también hay células epiteliales como el ependidimo. Bueno, estas son las que recubren y protegen algunas estructuras de la neurona, como por ejemplo la parte más larga de la neurona que se llama axón. Estas células epididimarias, realmente se llamarían así, le fabrican una sustancia que se llama mielina y que ayuda a transmitir mucho más rápido el impulso nervioso. ¿Ve? O sea que las células del tejido nervioso como las neuronas tienen otras células a su servicio, ¿ve? ¿Y quién nos está enseñando todo eso? Pues la histología, que estudia los tejidos y que nos ayuda a diferenciar que en un tejido no hay un solo tipo de células, sino varios tipos de células que cumplen diferentes funciones.
los astrocitos que sostenían, nutrían a las neuronas, las microglias que protegían, el epididimo que recubre a las neuronas, ¿ve? Etcétera. El concepto de tejido simple y complejo es útil en la histología descriptiva, pero por simplificar se emplea el término sin clasificar tejido para cada tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir? Se puede decir entonces que un tejido es una colección funcional de células y material intercelular asociadas, que puede ser líquido, blando, semisólido, sólido, resistente. ¿Qué cosa es lo que puede ser líquido, blando, semisólido, sólido, resistente? El líquido intercelular o material intercelular. ¿Qué viene a ser eso? Lo que está alrededor de las células, ¿no? Lo que va a estar alrededor de nuestras células y que va a permitir que también puedan estar unidas, adheridas, cohesionadas entre sí para formar un tejido. ¿Ya? Que se especializan por llevar a cabo una función específica. También un conjunto de células que poseen características morfológicas comunes y un mismo origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que los tejidos van a estar formados por células que tienen un mismo origen, o sea, que se han formado o se han originado a partir de una misma capa de tejidos durante nuestro desarrollo embrionario, que justamente ahora lo vamos a ver cuando hablemos del origen de los tejidos y lo vamos a señalar con imágenes y gráficos que te van a hacer mucho más entendible esta parte. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir del tejido? Mira, en pocas palabras, ya no con tanto texto y tanto floro como está acá, podemos decir que el tejido van a ser conjunto de células, ¿no? Similares entre sí y que cumplen una función en común. O sea que todas están dirigidas a cumplir una misma función. Así de simple podríamos definir un tejido. Pero ya sabemos que en un tejido no todas las células van a ser iguales, por eso yo no digo iguales, sino similares, ¿no? Porque, por ejemplo, una neurona no es igual a un astrocito, a una microglia, pero todos van a cumplir una función. La neurona ¿cómo se llama? De transmitir, producir el impulso nervioso, y las demás de cuidar, proteger a la neurona para que ésta pueda cumplir su tarea, su rol. ¿Ven? Entonces, todos trabajan en conjunto para que se pueda dar una función. Por eso decimos, células similares entre sí, ¿no? Que se unen para cumplir una función en común. ¿Ve? Así podríamos definir un tejido de una manera mucho más sencilla y rápida. Ahora vamos a hablar de lo que vienen a ser los orígenes de los tejidos. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos decir? Pues en el caso de los orígenes de los tejidos, después de que el ovocito ha sido fecundado, este se divide en células semejantes y sucede la fase de la diferenciación celular, las cuales adquieren características especiales de forma, estructura, actividad, función, estado físico-químico que permiten distinguirlas unas de otras. Los cuatro tejidos básicos se originan de tres capas embrionarias primarias, el endodermo, mesodermo, ectodermo, las cuales son observadas a partir de la tercera semana a posterior desde el momento de la fecundación. Entonces, para que todo este texto que está acá no se te haga tan difícil de entender, lo vamos a llevar a gráficos. ¿De acuerdo? Para que lo entiendas mejor. A ver, vamos a ver acá. Por acá vamos a tener un óvulo y por acá vamos a tener a un espermatozoide. Cuando se combinan los dos, pues se va a dar el proceso de la fecundación, ¿cierto? Y al fecundarse se va a formar un huevo o cigote. Bueno, en este caso está en inglés, por eso está con Z, no debería ser con C en castellano. Este huevo o cigote, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este huevo o cigote, ¿sí? Empieza a desarrollarse. Que te queden claro que este ya es el que está fecundado, ¿ya? Empieza a desarrollarse. Y lo primero que hace es entrar en un proceso de segmentación. ¿Qué significa eso? Que de una célula se van a dividir en dos, de dos luego en cuatro, de 4 en 8, de 8 en 16, de 16 en 32, de 32 en 64, de 64 en 128, de 128 en 256, de 256 en 512, de 512 en 1024 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, estas células que en un primer momento era de un gran tamaño, se van dividiendo y se van haciendo más pequeñas. ¿De acuerdo? Y ese se llama el proceso de la segmentación, que sería este paso. Ya lo vamos a poner acá.
segmentación. Llega un momento donde hay tantas células, ¿no? Que todas parecen un racimo de uvitas así, ¿no? Se han unido tantas células como se unen un racimo de uvas, ¿no? Esto es producto de la segmentación. Y a esta etapa, como racimo de uvas, se le llama mórula. ¿Y por qué se le llama mórula? Porque parece el fruto de la mora. ¿De acuerdo? Un visto la mora parece uvitas, eso es un ovito en miniatura, ¿no? Con un racimito de uvas en miniatura. Entonces, luego de la mórula, ahora sí sigue esto, que es la blástula. Ahí empiezan a formarse un montón de células. Tanto así que ya estas dejan de estar así bien unidas y se empiezan a agrupar alrededor de un espacio medio. Ve así. O sea, acá hay un espacio, pero esto no sería pues un círculo, sino una esfera, así como vemos acá. Ve, aquí en el interior ha formado una esfera. Esa esfera del medio se llama blastocele. Luego, cuando ya está la blástula, se convierte en gástrula. Y aquí inicia un proceso de invaginación. Es como que una de las paredes de un lado empieza a introducirse y trata de alcanzar al otro lado, ¿no? Finalmente llega un momento donde esta ya está por chocar con la otra pared. ¿Ves? Se está invaginando, se está introduciéndose las células así, formando una cavidad, ¿no? Este blastóporo, que es un orificio, originalmente formará el ano en nuestro sistema digestivo y posteriormente se formará nuestra cavidad bucal y pues tendremos dos cavidades, uno de ingreso que será la cavidad bucal y otro de salida que será el ano, por donde salen todas las excretas y desechos. Ya está. Entonces hasta ahí es la gástrula. Como vemos acá ya está la gástrula, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya vamos a dividir en tres capas. Va a haber una capa externa, esa capa externa se va a llamar, aquí está, ectodermo. Va a haber una capa interna, esa capa interna se va a llamar endodermo. Y como puedes ver aquí al medio, se están formando unas nuevas capas, que va a ser la capa mesodérmica o mesodermo. ¿Ves? ¿Ves? Así está ocurriendo. Entonces, al cabo de un tiempo, ya se va a formar una, dos, tres capas. Una capa interior, una capa exterior y una capa media. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la capa interior? Endodermo. ¿Cómo se llama la capa exterior? Ectodermo. ¿Y cómo se llama la capa media? Mesodermo. Ahí está el orificio, ve que te dije que se convertiría en el ano, ¿no? Y al arquenterón que formará pues todo nuestro tubo digestivo, que es esa cavidad interna. ¿Ya? Ahora, a partir de esto, de estas tres capas, ectodermo, endodermo y mesodermo, pues se irán formando todos los tejidos que vamos a tener en nuestra estructura. Por ejemplo, del ectodermo, que es la capa externa, se formarán las estructuras más externas. El tejido epitelial, el tejido nervioso, el cabello, ¿no? Las pestañas, todo lo exterior de nuestro cuerpo. ¿Ya? De la capa media se formarán las estructuras medias, los huesos, los músculos, etc. Y del endodermo, que sería la capa interna, se formarían las estructuras más interiores de nuestro cuerpo. Por ejemplo, muchos epitelios que recubren las cavidades interiores de nuestro cuerpo. ¿Ven? Y justamente acá tenemos un cuadro que nos dice de dónde se deriva cada uno de nuestros tejidos. ¿Ven? Por ejemplo, del ectodermo está el tejido epitelial. Ejemplo, la piel, ¿no? Externo. El tejido nervioso también. ¿Vieron? Ahora, del mesodermo, que sería la capa media, también hay un tejido epitelial que va a originar la cubierta de nuestros órganos de parte interna, pero en la parte intermedia. Por ejemplo, el corazón está cubierto en una bolsa que se llama pericardio, y ese pericardio es tejido epitelial que se ha formado del mesodermo. El tejido conectivo, el que unía, por ejemplo, a lo que vienen a ser nuestros tejidos. Dentro del tejido conectivo también está el conjuntivo, por ejemplo, el que permite formar los huesos, ¿no? Por ejemplo, el tejido conjuntivo óseo, ¿no? Tejido de sostén. La sangre, ¿no? Que es el tejido sanguíneo, que forma parte de los tejidos conjuntivos. Todos ellos se forman del mesodermo para que te des cuenta. El tejido muscular, el que nos produce el movimiento, también se produce en el mesodermo, ¿ve? Y finalmente, del endodermo también vamos a encontrar nuevamente al tejido epitelial, que va a ser el tejido epitelial que recubre las partes más internas de nuestro cuerpo. Un ejemplo, las paredes interiores de nuestras venas y nuestras arterias
están cubiertos por un tejido epitelial que recubre las paredes interiores de estos. ¿Ve? Y ahí tendríamos tejido epitelial que ha originado a partir del endodermo. ¿Se dan cuenta? Podemos ver que el tejido epitelial se formó de las tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahí está, epitelial, epitelial, epitelial. El tejido nervioso solo se ha formado del ectodermo. ¿Ven? El tejido conectivo solo se formó del mesodermo, igual que el tejido muscular. ¿Vieron? En sí acá están nuestros 4 tejidos y cómo se van formando y derivando de las 4 capas embrionarias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué hablamos de un proceso de diferenciación? Mira acá, potencia y diferenciación. Te explico. Hasta este momento donde estaban formándose todas estas células, todas las células eran igualitas unas con otras. Aquí, célula única, acá todas igualitas, todas igualitas, todas igualitas, todas igualitas. Cuando se formaron estas 3 capas, el ectodermo exterior, el mesodermo medio y el endodermo interior, a partir de ese momento las células dejan de ser iguales entre sí y se empiezan a diferenciar. Algunas se volverán células epiteliales, otras se volverán células musculares, otras se volverán células de los huesos, otras células de los cartílagos. Y a ese proceso en el cual las células se van diferenciando unas de otras, pues se le denomina y se le considera justamente la potencia y diferenciación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se denomina potencia? Pues es la célula totipotenciales. ¿Por qué totipotenciales? Porque tienen la capacidad celular de un tejido para cumplir muchas funciones. O sea, que en un primer momento, como era única célula, esta se podía convertir en cualquiera de ellas. Por eso se llama totipotenciales. ¿Ve? Inevitablemente, estas van a ser las del tejido epitelial y conectivo, ya que estas se van a formar, pues ya sean epitelios externos, epitelios internos, van a cumplir múltiples funciones. Y el tejido conectivo, que dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, tejidos como el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, entonces se pueden convertir en varios otros tipos de células. ¿Ya? Y ahora, cuando hablamos de las diferenciados, bueno, en este caso sí, pues ya se diferencian, ¿no?, entre sí de las demás ya. Porque, por ejemplo, el tejido muscular solo va a cumplir función de movimiento. Mientras estos podían cumplir varias funciones, este solo cumple función de movimiento. Y el tejido nervioso, que solo va a cumplir función de transmitir, producir todo lo que es el impulso nervioso. Solo se va a dedicar a eso. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces ahí vemos lo que es la potencia y diferenciación. Bueno, la potencia para epitelial y conectivo porque van a cumplir múltiples funciones y los diferenciados porque van a cumplir funciones muy específicas. ¿Ya? Finalmente aquí vemos una clasificación de los tejidos. Ahí está el tejido epitelial, que cumple la función de revestimiento y cubierta, no proteger. El tejido epitelial glandular, que son las glándulas tanto endocrinas y exocrinas. El tejido epitelial especial. Bien, ya está. Ese tejido epitelial especial, bueno, ahí encontramos el polimorfo, que es un tejido epitelial especial que puede crecer y achicarse con el órgano que lo va a cubrir y proteger. Ya luego lo vamos a conocer más por profundidad. Los tejidos conectivos, que puede ser el general o conjuntivo, ¿no? O conectivo sería mejor acá y lo vamos a poner ahí su nombre, conectivo, que está el laxo, el denso, y bueno, también se le podría considerar al adiposo porque también cumple funciones de unir a otros tejidos. Y el especial, como el óseo, cartilaginoso, el sanguíneo, el hematopoyético, que permite la formación de las células de la sangre, el linfático, el tejido dentario, que forma nuestros dientes, ¿ve? Todos esos tienen el tejido conectivo. El tejido muscular se divide en dos nada más, el esquelético y el cardíaco, ¿no? El esquelético produce movimiento voluntario, como saltar, correr, caminar. El cardíaco produce movimiento involuntario, los latidos del corazón. Pero también hay otro tejido muscular que es el liso visceral, que produce movimientos muy lentos que casi ni cuenta nos damos que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los movimientos peristálticos, tanto del estómago como de nuestros intestinos. ¿Ve? El tejido nervioso, que es único, ¿no? Único, solamente va a haber un tejido nervioso que cumple la función de transmitir, ¿no? Producir, transmitir y conducir el impulso nervioso. ¿De acuerdo? Ahí está nuestra clasificación.
Finalmente acá tenemos un glosario donde están pues los términos que de repente se te hagan difíciles o complicados. Entonces tú vas a revisar tu glosario, si no entiendes algún término, alguna palabra, y ahí están sus significados, ¿no? Es un diccionario, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ahora sí empecemos con nuestra práctica, ¿ya? A ver, comprensión de la información primero. Responde brevemente. El conjunto de células, ¿cómo se llama, mis estimados? Se llama tejidos, pues, ¿no? ¿Ves? Qué fácil. Tejido nervioso se origina ¿de dónde se originaba el tejido nervioso? Del ectodermo, que es la capa externa, ¿ya? Los huesos y la sangre pertenecen al tejido, en este caso se llama conectivo o conjuntivo, ¿cierto? Chicos, ¿me están escuchando? ¿Están ahí por si acaso? ¿Sí? Sí, A ver, profesor. nuevamente voy a llamar lista. Voy a llamar lista, o si no a cualquiera de ustedes los voy a hacer participar. A ver, muy bien. A ver, vamos con Erika Lozano. A ver, Erika Lozano, aquí en la 4, ¿qué cosa iría? ¿Cuáles son los tejidos totipotenciales? Te ayudo con uno. Ya está. Epitelial. ¿Cuál sería el otro? ¿Conectivo? Conectivo o conjuntivo. Muy bien. Excelente, hija. A ver, a otra persona. Me va a ayudar con la siguiente pregunta. A ver, vamos con Jerico Valdivia. A ver, Jerico. Los tejidos carecen de reproducción. Ah, y eso no lo había explicado, pero ahora les voy a decir. ¿Quiénes son los únicos tejidos que sus células no se reproducen? También los vamos a conocer como tejidos diferenciados. Acá está, acá está, acá está, acá está. Y acá. Estos tejidos son los que sus células no se reproducen, los tejidos diferenciados, o sea, el tejido muscular y el tejido nervioso. Eso no les había explicado, por eso ya les doy la explicación para que no tengan las dudas después. ¿Ya? Entonces ya saben, acá sería el tejido muscular, te salvaste, Jerico, y el tejido nervioso. Ya está. Listo. Nos vamos a 2. Relacionan las columnas, dice. A ver, tejido epitelial, ¿ya? Vamos a relacionar con quién. ¿Con quién se relacionaría? Tejido epitelial con epitelio, pues sí o no. Nervioso. ¿Qué cosa sería pues el nervioso en este caso? Ah, en este caso el tejido nervioso lo podríamos relacionar con quién. ¿De dónde se origina el tejido nervioso? Del ectodermo. 2. El tejido muscular, ¿de dónde se origina? Del medio, ¿no? Entonces sería del mesodermo. 3. El tejido general, dice, conectivo general. Bueno, un conectivo general vendría a ser el adiposo, ¿no? Entonces acá tendríamos el 4 en el adiposo. Conectivo especial, los huesos, el tejido óseo, ¿ve? 5. Y finalmente, glandular. ¿De dónde se parece el tejido glandular? Bueno, pues del endodermo. ¿Ya? 6. Ahí está tu clasificación. Bueno, las glándulas son tejido epitelial, pero tejido epitelial que forman en las partes más internas del cuerpo, que se forman en las partes más internas del cuerpo. Vámonos por acá. Epitelio de cubierta. ¿Quién es el epitelio de cubierta? A ver, la epidermis, o sea, la piel, ¿ve? 1. Epitelio glandular. Puede ser las glándulas sudoríparas, que son glándulas, ¿ve? Listo. Epitelio especial. Bueno, podría ser el miopitelio, ¿ve? A ver, acá, para completar ese miopitelio, 3. Mesodermo. ¿Qué sale del mesodermo? Los músculos. Entonces aquí en los muscular sería 4. Luego, a ver, endodermo. El epitelial sale del endodermo también. El epitelial es el caso, pues, que sale de los 3, ¿no? Y el ectodermo, pues, saldría el nervioso, que vendría a ser acá el 6. 3, 6, 4, 5, 2, 1. Ya está. ¿Ya? Ahora nos vamos aquí, dice. Completa verdad y falsedad. Dice,
Los tejidos musculares tienen alta tasa de regeneración. Bueno, sí es cierto, nuestros tejidos musculares no se reproducen, pero sí se pueden regenerar fácilmente. Por eso es que crecen los músculos. Por ejemplo, los fisicoculturistas a cada rato sufren roturas en las fibras musculares y se van a regenerar rápido y por eso sus músculos crecen más. ¿Las neuronas son totipotenciales? Falso. Las neuronas son diferenciadas, ¿no? Las totipotenciales son las del tejido epitelial y las del tejido conectivo. Tejido muscular se origina del endodermo. Falso, el tejido muscular se origina del mesodermo, del medio, ¿sí o no? ¿Los epitelios no se reproducen? Falso. Los que no se reproducen son las células del tejido muscular y las del tejido nervioso. ¿Los huesos y cartílagos son tejidos conectivos generales? Bueno, no son generales y no serían específicos. Falso, acá casi todo está falso. La sangre es un tipo de tejido epitelial especial, verdadero. Entonces, verdad, falso, 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 verdad. ¿De acuerdo? Listo. Miren, ya les estoy ayudando, ¿ah? Acá ahora tenemos preguntas para marcar su respuesta correcta. Ya tenemos un montón de preguntas. Bueno, no se preocupen. Lo que vamos a hacer ahora a continuación, ya que nos queda un solo minuto para terminar la clase, es que el día de hoy en nuestro forito que tenemos a ver con ustedes a partir de las 5 a 5:30, vamos a dar las alternativas de todas estas para que no quitarte tiempo ahorita, porque solo tienes 5 minutitos y pasar a la siguiente clase. Muy bien, chicos. Entonces, hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. Les agradezco por su atención. Dejamos de grabar. Ya está.